infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que tiene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que tiene su pueblo a llevar. Vamos, cántale. Gózate, iglesia. Alaba a Dios ahí donde tú estás. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. su trono el cielo es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no me reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús.
diste todo por mil besos. Diste tu sangre por mí, no diste tu vida por mí, no diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto.
Buenas noches, jóvenes. Es una alegría que estés conectado en este espacio para ti, donde seguimos aprendiendo cómo hacer diferentes en nuestro día a día. Nunca olvidemos esto. Dios nos llama a ser diferentes. Él dijo en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Seamos diferentes porque Dios es diferente. Aprendimos la semana pasada que ser diferentes no solamente trae problemas y es peligroso, porque puede producir orgullo en nosotros, sino que también habrá muchos que no querrán vivir diferentes. Habrá muchos de los cuales no querrán hacer la diferencia y les parecerá demasiado difícil, les parecerá algo de esclavitud y el estilo de vida que más les gusta es el de la mayoría de sus amigos que no conocen a Dios. Hacen lo que los demás hacen, los que viven ese pensamiento de solo hazlo, los que piensan que no hay que contener ningún deseo, simplemente no quieren hacer la diferencia. Quieren vivir como todo el mundo vive y piensan que pueden estar en ese estilo de vida sin ninguna consecuencia, pero se olvidan lo que dijo Pablo. Te invito a que abras la Biblia en Gálatas 6:7. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay personas que no quieren vivir el estilo de vida diferente que ofrece la palabra de Dios, sin darse cuenta del castigo que les espera si llegan a la eternidad sin Cristo en su corazón. No toman en cuenta las consecuencias, se burlan de Dios sin medir lo que les puede pasar después. Nuestro tema de hoy se encuentra en el capítulo 5 del libro de Daniel. El rey Belsasar no midió las consecuencias de sus actos y vivió un estilo de vida al igual que todos. No aprendió nada de su abuelo. ¿Y quién era su abuelo? Nabucodonosor, quien ya había muerto. Belsasar era joven, apenas tenía unos 40 años. Era un hombre vanidoso e irresponsable. Es decir, vivía como todos los demás de esa época. No quiso saber nada del estilo de vida diferente que logró vivir su abuelo al final de sus días. Él amaba el pecado. Y es así que un día se le ocurre organizar una fiesta. Y para ello invita a todos sus príncipes con todas sus esposas y concubinas. En esta fiesta termina en una borrachera total. Y en medio de esa borrachera, Belsasar toma la decisión de burlarse de Dios, sin tomar en cuenta las consecuencias. Manda a traer los vasos de oro que pertenecían al templo de Jerusalén y que solamente se usaban en las ceremonias sagradas y que Nabucodonosor había traído cuando había conquistado Palestina. Él y todos sus invitados comienzan a beber y sus esposas y concubinas también lo hicieron. Pero encima de eso, empezaron a alabar a sus dioses. En el momento que más se divertían, apareció una mano en la pared que escribía delante del candelero sobre lo que escribió en la pared. Toda la fiesta se convirtió en gritos y desesperación. Belsasar comenzó a llamar a todos sus magos, adivinos, para que interpretaran qué es lo que estaba escrito en la pared. Sin embargo, nadie pudo hacerlo, y el temor y los gritos continuaron. Hasta que siendo avisada la reina madre, es decir, la viuda de Nabucodonosor, que no participaba de las fiestas de Belsasar, le recomendó que llamara a Daniel, que ya aproximadamente Daniel tenía unos 80 años. Belsasar simplemente había olvidado y lo había echado a un lado a Daniel. Y le dijo: por favor, interpreta esta escritura de la pared. Y Daniel lo interpretó. Dice Daniel: no aprendéis nada de tu abuelo Nabucodonosor, y como Dios lo corrigió para vivir diferente, tu corazón se ha vuelto orgulloso y te burlaste de Dios, trayendo los vasos sagrados, adoraste a otros dioses. La escritura significa
que tu reino se ha puesto fin. Tú has sido hallado falto. Los medos y los persas conquistarán Babilonia. ¡Wow! Y esa misma noche Belsasar murió y Babilonia fue conquistada por los persas. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:7? Nuevamente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso lo vemos en la vida de Belsasar. Él fue castigado por negarse a vivir diferente como su abuelo y encima de ello haberse burlado de Dios. Y podemos ver en la vida de Belsasar algunas actitudes de aquellos que no quieren hacer la diferencia y que son merecedores en consecuencia de la disciplina de Dios en sus vidas. Pero ahora, ¿cuáles son esas actitudes? Te preguntarás, que nos impiden hacer la diferencia y que nos hacen merecedores de la disciplina de Dios para nosotros, y que tú y yo debemos cuidarnos de nunca evidenciarlo en nuestra vida. En esta noche te invito a que prestes mucha atención, traigas un lápiz, un papel y puedas anotar estas 5 actitudes para no evidenciarlo, para no cometer el error que hizo Belsasar. El primero, vive en pecado sin medir las consecuencias. Eso lo vamos a encontrar en el versículo número 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor y su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus mujeres y sus concubinas. La fiesta que había organizado no era una fiesta oficial o una celebración importante en el reino. Lo hizo simplemente porque le dio la gana y permitió en esta fiesta todo tipo de pecado. Este rey era un rey que se entregaba al pecado sin medir las consecuencias. ¿Por qué decimos esto? Porque ya los medos y los persas estaban a la puerta de la ciudad de Babilonia cuando Belsasar organiza la fiesta, pero simplemente no le interesaba. Estaba tan confiado de lo invencible que era su ciudad y creía que era invencible porque la muralla tenía 27 kilómetros y él se sentía protegido de cualquier ejército invasor, aún de los medos y de los persas, que él sabía que estaban afuera a punto de entrar. Y él decía, hay que seguir divirtiéndonos, sigamos pecando, nada va a pasar. En otras palabras, no le importó las consecuencias que iban a ocurrir. Fíjense, jóvenes, que no hacen la diferencia a la manera de Dios, también viven así. Se dejan llevar por sus sentidos, se dejan llevar por lo que los satisface, por la inmoralidad, sin importar el juicio de Dios que les espera. Aún muchos que se autodenominan y se dicen ser creyentes y que viven con un pecado oculto son muy similares a Belsasar. Mira lo que, en otras palabras, lo que deben mirar en internet. Andan en compañías de personas que no le conviene, ni son de provecho para ellos. Y encima dice, no va a pasar nada. Después ya pediremos perdón. Igual estamos protegidos, estamos a salvo. Nadie se debe meter en nuestras vidas. Esto es un asunto entre Dios y yo. Nadie tiene por qué meterse. Así muchos contestan y así muchos tienen eso en mente. Segundo punto, no toman en serio a Dios y se burlan de Él. Lo vemos en el capítulo número 24 y el versículo 23. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos
de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Belsasar estaba completamente borracho y toma la decisión de burlarse de Dios encima y primero manda a traer los vasos de oro que se usaban para las ceremonias en el templo de Jerusalén, una ceremonia sagrada, pero él las usaba en las bebidas que le estaba dando a todos sus invitados. No tuvo el más mínimo respeto por Dios. Y así pasa con muchos jóvenes hoy en día. No toman en serio a Dios, piensan que son cuentos. Su cristianismo es solo religiosidad de fin de semana, para calmar sus conciencias, pero de lunes a viernes viven una vida que no agrada a Dios. Pueden mentir sin ningún problema. Para muchos el pensamiento es el fin justifica los medios. Es la norma para ellos. Hablan mal de quien quieren y aún dejan de congregarse y reunirse. Solamente ten presente lo que dice Gálatas nuevamente, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Debemos tener mucho cuidado. Punto número 3. No aprende de la experiencia de otros. Y lo encontramos en el versículo número 17. Dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da a tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. En medio de toda la algarabía de la fiesta aparece una mano que escribe en la pared y viene la desesperación. Ninguno de sus magos y adivinos pudo darle el sentir de lo que significaban esas palabras. Y en medio de esa desesperación, la viuda de Nabucodonosor, la reina madre, le recomienda llamar al profeta Daniel. Belsasar, trató de impresionar a Daniel para que le interprete el sueño, ofreciéndole muchas recompensas. Y algunos mencionan que Belsasar hizo eso para que la traducción que le hubiera dado Daniel sea a su favor. Es decir, no quería escuchar la verdad, quería escuchar lo que era bueno para él. Sin embargo, Daniel se rehúsa, rechaza sus regalos y antes de explicar la escritura, Daniel le da un breve sermón, una llamada de atención a Belsasar, haciéndole recordar sobre su abuelo Nabucodonosor. Y te invito a leer el versículo 18, 19, 20 y 22. Dice la palabra del Señor. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu abuelo, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Acaso no sucede también con nosotros, queridos jóvenes? Conocemos y hemos visto fallar a otros. Hemos visto las consecuencias de aquellos que vivieron mal. Conocemos lo que les pasó por burlarse de Dios y cómo han terminado sus vidas. Pero no aprendemos de sus errores y cometemos los mismos errores. En lugar de humillarnos, cuidarnos, protegernos y buscar más de Dios. Aquel que no quiere hacer la diferencia no aprende de otros y tristemente expresamos con nuestros labios, de los errores se aprende. Y no es así, amado joven. No necesitas cometer los mismos errores que otros han cometido. Solamente abre tus ojos,
Mira sus experiencias, aprende, toma consejo y cuida tu vida. Toda persona que te ama te aconseja para bien. Aprende a recibir los consejos, aprendamos a corregirnos y sobre todo a seguir confiando en Dios. Punto número 4. Honra a dioses falsos. Lo vemos en el versículo número 23. Dice la palabra del Señor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, distes alabanzas a dioses de plata, oro, bronce, hierro y de madera y de piedra. Belsasar y sus invitados dieron honra a dioses falsos, hechos de materiales comunes, plata, hierro, madera. Y luego termina mencionando dioses de piedra, es decir, dioses hechos a la medida de sus propios gustos. Cuando alguien no quiere vivir para el Dios verdadero, se inventa su propio Dios y su propia religión, que le permite hacer lo que quiere, porque no quiere simplemente marcar la diferencia como Dios dice. Ahora tú puedes decir, líder, yo no tengo dioses. Yo creo en un solo Dios. Pero en la práctica, un Dios es todo aquello que ocupa el lugar que debe de ocupar Dios en tu vida. Todo aquello que ocupa nuestro tiempo, dinero, corazón, se convierte en un Dios. ¿Cuáles son estas cosas? Puede ser la televisión, un deporte, dinero, cosas materiales, una persona que ha captado tu corazón y estás enamorado, el internet, y casos muy extremos, puede ser el alcohol, las drogas, el sexo desenfrenado, los juegos del azar. Alguien así que no quiere hacer la diferencia y es un candidato fijo para un juicio de Dios en su vida. Y Daniel le dijo a Belsasar en el versículo 23, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste. Belsasar se olvidó de Dios y de ese Dios que lo levantaba de día y lo cuidaba de noche, que le daba de comer y le daba su trabajo y que lo había puesto rey. De ese Dios Belsasar se olvidó. Pero a pesar de lo pecador que podía haber sido Belsasar, su vida estaba en las manos de Dios. Y así es Dios, que en medio de nuestro pecado siempre nos va a demostrar su amor. Te invito a que abras tu Biblia en Juan 3:16. Dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así nuestro Padre demuestra el amor hacia ti y a mí. Punto número 5. No reconoce su falta ni se arrepiente. Esa es otra actitud de aquel joven que no quiere marcar la diferencia. Lo vemos en el versículo número 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahora te hago una pregunta. ¿Prestó atención Belsasar? ¿Creyó en el mensaje de Dios? ¿Lo que Daniel le había dicho? En eso que fue escrito milagrosamente en la pared y que le causó temor. ¿Lo creyó? No, simplemente no hizo caso. Uno esperaría, que Belsasar, después de todo lo que Dios le había mostrado, la interpretación que Daniel le hizo, él iba a actuar como Nabucodonosor, su abuelo, que se arrepintió y empezaría a alabar y adorar a Dios. Él puede haber dado la respuesta, sí, estoy actuando mal y veo que Dios me está dando una oportunidad. Voy a aprovechar, me arrepiento, ayúdame Dios a empezar de nuevo. Pero Belsasar no lo hizo.
no hizo caso a la advertencia de Dios. ¿Qué es lo que hizo Belsasar? Actuó como que nada hubiera pasado. Nombró a Daniel tercer gobernante del reino, puso una cadena de oro sobre su cuello, y la soberbia y el orgullo estaba tan impregnado en su corazón que simplemente se olvidó de todo. Y el pasaje termina con la sentencia que Daniel había expresado. Lo encontramos en el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y terminó su vida. Las consecuencias que nunca creyó que llegaría, lo alcanzaron. Su falta de arrepentimiento acabaron con su vida y con la vida de toda su nación. Dice el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Es decir, arrastró a todo su imperio en su pecado. Qué triste final para este rey. Pudo hacer la diferencia, tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. Prefirió actuar como los demás, prefirió agradarse a sí mismo y agradar a los que lo rodeaban antes de agradar a Dios. Esta ciudad que creía invencible cayó. El ejército persa desvió el río Éufrates, que pasaba por debajo de los muros de la ciudad. Y todo el ejército persa ingresó por esos acueductos y encontraron a toda la ciudad y el ejército de Belsasar borrachos y tomaron la ciudad. Nuevamente, joven, y te hago mención y grábate este versículo bíblico en tu corazón. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El castigo de Belsasar puede ser también nuestro castigo. Si es que nos burlamos de Dios, si es que no nos arrepentimos, si es que no nos corregimos. Hoy es una oportunidad más que Dios te da. El que tú hayas escuchado, querido joven, esta reflexión, esta noche es una manera del deseo de Dios para que te acerques a Él, para que te arrepientas y cambies. Es nuestro deseo que nunca llegue a tu vida estas actitudes. Y por el contrario, te animamos a que seas diferente. No vivamos en el pecado, no nos burlemos de Dios. Nunca rechaces la experiencia de ver en otros, aprendamos de ellos. No dejes de honrar al Dios único, vivo, sobrenatural y verdadero. Reconoce tus fallas y arrepiéntete. Vive para Dios y atrévete a marcar y hacer la diferencia como lo hizo Daniel. Te invito a que repitas estas palabras, por favor, en esta hora. Y juntos pidamos a Dios marcar la diferencia desde ya y seguir avanzando firmemente, sin poner pretextos, excusas, que los peros se vayan. Siempre demos lo mejor a Dios, porque si tú das lo mejor a Dios, Dios te dará lo mejor a ti. Repite estas palabras, por favor. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que mi estilo de vida lejos de ti es un estilo de vida de pecado, de mentira, de engaño, de pretextos. Y habiendo escuchado el tema de esta noche, me doy cuenta que un cambio es necesario y ese cambio solamente puedes realizarlo tú. Me arrepiento de mis pecados y lo reconozco y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hazme una criatura nueva, transfórmame y dame un nuevo corazón. Limpia mi mente y ayúdame a vivir cada día diferente. Enséñame a marcar la diferencia y no ser como los demás. Enséñame a darte lo mejor a ti. Enséñame a darte la excelencia que tú pides, que tú quieres que nosotros como tus hijos empecemos a dar. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Joven, en esta hora hemos visto el episodio número 5. Las 5 actitudes de quienes no quieren empezar a hacer la diferencia. Hemos visto esta historia, esta reflexión del rey Belsasar. Pero aún en estas etapas, Dios siempre está ahí para advertirnos y darnos una segunda oportunidad. Aprendamos a escuchar a Dios, busquemos más de Dios y Él nos guiará por el camino de victoria. Así que escríbenos en los comentarios y di, yo hice esta oración. Un servidor de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo y te vamos a indicar nuestros días de servicio y las diferentes reuniones que tenemos. Es hora de tomar esa decisión y esa determinación de hacer la diferencia, de sumarnos más y llevar la palabra de Jesús a todo aquel que necesite escuchar una palabra de amor, de esperanza y de vida. Así que no te pierdas el próximo sábado el episodio número 6, que será de gran bendición para tu vida. Y juntos aprendamos cada vez más de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, nos motiva y nos ayuda a corregirnos. Les mando un fuerte abrazo, conmigo será hasta el próximo sábado. Dios los bendiga, los amamos muchísimo y pasa la voz, invita a un amigo, no dejes de participar, porque tú también eres parte de este ministerio, tú también eres de gran aporte para este ministerio. Bendigo tu hogar, bendigo la vida de tus padres, bendigo todo lo referente a ti, joven. Dios va a suplir toda necesidad que haya. Solamente entrégale tu corazón, confía y espera en Él. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Presta atención a los siguientes anuncios que te queremos compartir.